¿Qué tal, hermanos? Bendecido día. Estamos en un episodio más de Conocer para Amar. Estamos con nuestros hermanos. Hola, hermanos, ¿cómo están? Bendecido día igual para todos. Luz. Tú eres Salvador y yo soy Luz. Por eso digo Luz y un servidor. Estamos aquí risa y risa con nuestros hermanos tan queridos, Adrián y Jenny. Ellos son hermanos de célula, de nuestra comunidad, donde nos formamos de vivir en Cristo. Tenemos muchos años de conocerlos. Nos da mucho gusto que estén aquí, hermanos. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados porque ya teníamos ganas de poder venir y platicar con ustedes. Ya saben que los queremos igual. Tenemos, gracias a Dios, pues ya varios años de conocernos y estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, pero preséntate. Me llamo, para los que no me conocen, soy Jenny González. Mi esposo Adrián Catú, tenemos 19 años de casados, en el movimiento tenemos ya casi, cumplimos 13 años en marzo ya, para la gloria de Dios, y bueno, pues estamos muy contentos de poder seguir perteneciendo a esta comunidad y estar hoy aquí para poderles compartir pues lo que el Señor nos vaya iluminando para la gloria de Dios y para pues el bien personal de todos y espiritual de la comunidad. Adrián. Y pues muy contentos de pertenecer a esta comunidad que nos ha brindado muchas herramientas y sobre todo ha hecho una hermosa comunidad que también nos ha permitido crecer hacia la santidad, que es lo que yo creo que todos estamos buscando. Así es. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos dos. El mayor es Adrián Jerome, que va a cumplir 15 años en diciembre. Y Jennifer Loret, que acaba de cumplir 13 años. Y pues Jennifer no nació en BC, pero tenía 5 meses cuando entramos al movimiento. Apenas era tan chiquita. Iba en portabebé, o sea, estaba bien chiquitita. Y Jerome tenía 2 años y cachito cuando entramos. Pues realmente ellos han crecido dentro de BC. Sus primos son de BC, sus tíos son de BC. Entonces, pues muy bendecidos también de que tuvimos la oportunidad de que el Señor nos llamara cuando ellos eran pues unos muy niños pequeños, sí. ¿De casados cuántos años tienen? De casados tenemos 19 años y en agosto del 2001 Jenny es de la Ciudad de México. Por cuestiones de trabajo la conocí allá y nos hicimos novios. Nos hicimos novios y bueno, pues Dios permitió que nos conociéramos en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Después Jenny se vino aquí a Monterrey y pues bueno, hemos ido formando esta historia. A seguirlo, sí, claro, Así a seguirlo. ¿Allá es. Se conocieron en la Ciudad de México? Así es, nos conocimos en la Ciudad de México, en la universidad, cuando yo estaba estudiando la carrera de licenciado en diseño gráfico, y él conocía a uno de mis maestros que me daba clase de fotografía. Ellos se conocieron en un curso y luego él lo invitó a la escuela a trabajar en las clases y ayudarle, y ahí lo conocí. Ahí se flecharon. Claro, amor a primera vista, pues nomás este muñecón. Sí, muy padre, digo, la verdad es que definitivamente cuando repaso, ¿verdad?, la manera en la que nos conocimos, la manera en que nos hicimos novios y cómo se fue dando nuestro noviazgo, pues definitivamente era para que en este momento estuviéramos aquí, porque pues el Señor nos eligió, como dice la canción, ¿verdad?, de entre el mundo, para que formáramos un matrimonio y una familia, y pues para que pudiéramos conocer al Padre Ernesto y pues ahorita estar aquí, ¿verdad?, en la comunidad. Oigan, cuéntenos un poquito, por ejemplo, ahorita resumiendo la historia de la vida, del noviazgo, pues se dice bien fácil, ¿verdad? Se dice bien rápido, pero la realidad es que van pasando muchas circunstancias, vamos pasando etapas en la vida, pues de repente difíciles. Ahorita podemos hacer el recuento y de haber conocido al Señor y estar viviendo en su presencia, bueno, pues la vida ha sido muy diferente, ¿verdad? Pero antes, pues seguramente que nuestra vida era diferente, era, pues no se compara, ¿verdad? Vivir lejos de la presencia del Señor a vivir ahora en la presencia del Señor. Cuéntenos un poquito de su historia. Pues básicamente nosotros entramos a vivir en Cristo a través del Padre Ernesto. Nosotros teníamos una crisis matrimonial muy fuerte.
Yo en realidad estaba en un proceso de egoísmo muy fuerte por cuestiones de mi trabajo también, que me estaba permitiendo viajar mucho, y me estaba perdiendo el enfoque del que Dios quiere para el hombre en la familia, ¿verdad? Eso no me permitía ver lo que yo estaba dejando de tener con mi familia, ¿verdad? Y pues gracias al padre Ernesto, que en unas pláticas que tuvimos con él, en una guía espiritual, pues nos dijo que nos encontráramos con Vivir en Cristo. Nos mandó rápido con Mechi y Juve, que fueron nuestros coordinadores en la célula de formación. Y bueno, pues ahí es donde la comunidad nos fue arropando, ¿verdad? Yo creo que Vivir en Cristo nos ha dado como pareja y como familia muchas cosas, ¿verdad? Yo les comentaba, ¿verdad? Desde el egoísmo, quitarnos todo ese tipo de cosas que no nos llevan, y darnos cuenta, ¿verdad? Sobre todo como cabeza de familia, ¿verdad? Que el hombre que no ora, el hombre que no actúa, el hombre que no está cerca de Dios, es difícil que lleve a su familia a esa santidad, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Que somos canal de gracia para nuestros hijos, ¿verdad? Algo de historia, ¿verdad? Un poquito más atrás. Yo desde muy niña siempre mis papás estuvimos cerca de la iglesia, ¿verdad? Pues catecismo y grupos de jóvenes y así. Y entramos en una comunidad precisamente de que se llamaba CINE, Sistema Integral de la Nueva Evangelización. Después del año, se me hace que 90, hubo esta nueva manera de evangelizar. Y era, digamos que carismática, porque teníamos sesiones de oración, también teníamos formación, pero era más carismática. Después de eso, pues cuando entré a la preparatoria empecé a ser catequista, y yo pues no estaba, digamos que tan despegada de la vida espiritual, pero no era como es ahora, o sea, definitivamente como dices tú, o sea, no era así, o sea, yo iba a mis formaciones para ser catequistas y todo, y yo sí tenía, digamos que una relación con el Señor, ¿no? Cuando conozco a Adrián, yo tenía, bueno, no, ya había terminado con mi novio, pero yo conocí a Pancho, si nos estás viendo, te invito a Vivir en Cristo. No tenías que decirlo. No tenías que decirlo, pero espérame. Cuando conoce a Adrián, siendo un católico light, ¿verdad? Como decía el padre, yo con mi kit, ¿verdad? Porque pues mis papás viven enfrente de la iglesia de la Santa Cruz, ¿verdad? Yo siempre decía en broma, ¿verdad? En el cenáculo, que escuchaba misa desde la sala de mi casa, ¿verdad? Sí. Literalmente. Y yo creo que sí, ¿no? Sí. Nosotros cuando empezamos a ser novios, que ya estaba yo aquí, que venía a Monterrey de vacaciones, íbamos a misa. Y el padre Enrique Medina, que él fue el que nos casó y amigo nuestro, gracias a Dios, me acuerdo que estábamos en misa y luego nos hacía, ven, desde el confesionario, y luego decía, dile a Adrián que venga, que los voy a confesar. Y nos confesaba a todos. Sin ustedes pedirle. Sin pedirle nada, o sea, como íbamos a misa, ¿verdad? Entonces, bueno, así. Y pues nuestro noviazgo realmente fue un noviazgo a distancia, muy intenso, porque de verdad que era, o sea, un amor así como de película, ¿no? Nos veíamos y las despedidas en la central de autobuses, ir, venir, él iba. Y todo. Sí, de verdad, él iba en camión, yo venía en camión, no sé, eran cosas que fueron cosas pues fuertes, ¿no? Pero era algo que el Señor iba conduciendo y todo llamaba hacia acá, porque cuando mi mamá me decía, oye, mijita, es que pues te veo muy triste, y yo, pues sí, mamá, es que extraño mucho a Adrián. Bueno, pues ya vete, o sea, ya cásense, hagan algo, vete a Monterrey, porque yo prefiero que estés allá extrañándome que aquí llorando por él. Entonces mis papás fue una parte importante para poder tener esa decisión de venir, pero, o sea, te digo, repasando todo, siento como el Señor fue moviendo todo para que yo estuviera aquí, ¿no? Llegamos a Monterrey, nos casamos, vengo a Monterrey un año antes de casarnos, nos casamos, íbamos a misa. O sea, pero ¿cambiaste igual. tu residencia Sí, antes de casarnos. Yo vine a vivir en una casa de asistencia, ahí en la Colonia del Roble, pues aquí muy cerca, vivía en una casa de asistencia para estudiantes. Entonces fue como mi prueba de fuego o sea, ¿qué tanto iba yo a aguantar? Porque estaba fuera de mi casa. Dejar familia, Dejar amigos, mi familia, todo tu mi estilo de trabajo, vida. porque renuncié a mi trabajo para poderme venir para acá. O sea, fue literal como dicen la Mira palabra. nada más. O sea, dejé todo para venirme para acá. Pero mis papás me decían, vas preparada y vas lista, vas libre.
porque no vine ni por estar embarazada, ni porque ya tuviera una relación con él. O sea, yo venía en libertad. La condición para poderme venir fue que él pidiera mi mano. Entonces, en ese mismo año, él fue a pedir mi mano con sus papás y todo para que fuera más formal. Entonces, llego aquí, empiezo a buscar trabajo, porque la idea era poder planear la boda y poder empezar a establecerme yo aquí. Empiezo a buscar trabajo, empiezo a trabajar. Duré 5 meses trabajando en una agencia de publicidad que estaba en el obispado. Después me quedo sin trabajo y el padre Enrique Medina me invita a trabajar con él en la pastoral familiar, porque él era el director de la pastoral familiar, y ayudarle a hacer algunas cosas ahí dentro de la pastoral. Y luego empiezo a trabajar con él en la parroquia de San José Obrero. Pero realmente nuestra cercanía con el Señor, o sea, era llamarnos. Pues siempre estuvo presente. Siempre. Siempre ha estado presente y yo creo que ha sido una parte fundamental, como les comentaba antes, sobre todo en mi persona, ¿verdad? En cómo ir transformando, ¿verdad? Y sobre todo en una comunidad que arropa, ¿verdad? Arropa grandemente a todos los hermanos, ¿verdad? Y yo creo que el Señor por algo te llama, ¿verdad? Por algo te llama a siempre seguirlo, ¿verdad? Y fue bien curioso cómo conocimos al padre Ernesto, porque él había llegado a Santa Cruz y... ¿Tú todavía estabas trabajando en San José Obrero o ya no? Sí, todavía. Y luego me dice, no, ve con un sacerdote buenísimo que confiesa súper bien. Y dije, bueno, voy. Llegué y él no quería ir a confesarse. Entonces yo llego con el padre. ¿Por qué? Yo llego con el padre y le digo, padre, pues es que aquí estoy, pues yo me quiero confesar, pero es que mi esposo, o sea, no quiere. Y luego me dijo, no, pues tú, o sea, tu obligación. ¿Cuántos años tenían de casados en ese momento? Un año de casado. ¿Eran ¿Un año recién casados? de casado? Sí. Nosotros recibimos Cuando llegaron a Santa Cruz con el padre Ernesto tenían un año. Sí, nosotros recibimos al padre Ernesto. Nosotros antes íbamos a la parroquia de la Sagrada Familia y a San José Obrero. Y a San José Obrero. Y recibimos al padre Ernesto ahí en la Santa Cruz. Y de ahí fue nuestra relación con él, ¿verdad? Sí. Y ahí así nos conoció. O sea, sí dijo, a ver. Luego, fíjate, bien curioso porque así, me confieso yo, salgo, entra Adrián y Adrián le dice... ¿Pero qué te dice el padre me dijo, no, quiere tu obligación es invitarlo, ¿verdad? Si no quiere venir, pues que no venga, pero tú no dejes de venir a misa. Y ¿tú vienes a misa? Sí, padre. No, pues tú ven y ven, confiésate. ¿Y qué sales y le dices? Te habla el padre. No, entra él y le dice él, padre, yo vine a confesarme porque mi esposa me obligó. Entonces sale, se confiesa y todo, y sale el padre y le dice, pues ¿quién es tu esposa? Me va viendo a mí que acaba de entrar, o sea, y de ahí dijo, no, o sea, de aquí, ¿verdad? Y entonces dijo, oiga, no, pues intégrense a misa, empieza a ser, nos invita a ser ministros de la Eucaristía, pero pues él con su pecado. Con su pecado y su egoísmo que él hizo. O sea, le decía, me dijo, fuimos a misa y lo dice el padre, oigan, al final de la misa quiero hablar con ustedes. Y Adrián toda la misa. Ya me había confesado. Sí. O sea, Adrián así de que, no, lo que diga el padre no. Y yo, pero es que espérate, o sea, no sabe ni qué nos va a decir. No, lo que diga el padre en vez de estar en la misa, yo estaba pensando en, no le voy a decir que no, todo lo que me diga es no, todo lo que nos invite es no. Realmente. Tú negado. Yo negado, ¿verdad? Sí, realmente a esa vida espiritual. O ese encuentro con Dios, ¿verdad? Con el Señor. Con el Señor, ¿verdad? Y el padre, pues, no quitó el dedo del renglón. O sea, yo entré de ministro, luego él entra como lector. Poco a poco lo fue. ¿No entraron juntos? No, porque él no quiso. Él dijo, no, yo no. Pero el padre me dijo, ¿tú sí? Sí, bueno, entra. Todo, entré como ministro, después ya entró él como lector. Después fue... El ejemplo arrastra. Sí, después fue cuando nos embarazamos de Jerome. Y luego ya, pues, ya quiso él entrar como ministro. Entonces fue todo ese proceso de llamado del Señor continuo. A vivir en Cristo realmente no entramos por decir, yo quiero entrar, ¿no? Porque muchas parejas que los invitas te dicen, no, es que no es mi tiempo, ¿verdad? Cuando él me diga, yo quiero entrar. Entonces yo les digo, nunca te va a decir él, sí hay casos, pero él no te va a decir, oye, yo quiero entrar, ¿verdad? Uno como mujer busca porque buscas la espiritualidad o buscas que tu matrimonio cambie. Entonces, buscas crecer junto con tu esposo, pues en una misma, a un mismo ritmo, ¿verdad? Ritmo. Bueno, si se puede llamar así, Sí. porque cada quien, el llamado es personal, ¿verdad? Y nuestros tiempos también tienen un proceso diferente, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues somos un matrimonio y queremos ir creciendo de la mano del Señor. O sea, no quieres ir tú solo, tú quieres que esa experiencia que tienes de encuentro con el Señor, pues también la viva tu esposo, pero también la vivan tus hijos y así vivan los demás que te rodean, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el padre un día me habla
porque estábamos ya con la crisis, ¿verdad? Entonces me habla y me dice, oye, mañana vas a entrar a un grupo que tengo en matrimonio, se llama Vivir en Cristo. Era abril, sí, porque Jennifer tenía 5 meses, o marzo. Y me dice, ¿te vas a reunir? O sea, no me dijo, oye, ¿Quieres, verdad? Me dijo, ¿te vas a reunir el miércoles? Ahí ya había nacido Jerome. Jennifer, Jerome y tenía 2 Jennifer. años. Ya eran los dos. Ya, Jerome y Jennifer. Jennifer tenía 5 meses. ¿Ya tenían cuántos años? ¿De De casados? casados, 4. 7. No, teníamos 7 porque Nos tardamos 4 años. Cuando nació Jerome ya teníamos 4 años de casados. ¿Y todos esos Casi años 5. estuvieron sirviendo ahí en la parroquia? Sí. Estuvimos sirviendo ahí Sí, en la porque parroquia. éramos ministros. Ella, como comentaba, ella estaba como ministro de la Eucaristía y yo, pues, realmente como espectador. Después, poco a poco me fui integrando y fui lector. Y luego después ya estudié para ser ministro de la Eucaristía, ¿verdad? Y entró. Y ya entré ya más fuerte, ¿verdad? Ya entendiendo un poco más esa experiencia con el Señor, ¿verdad? Muy bien. Y ahorita, como decía Luz, y cómo los problemas, el mal que hay en uno, pues te va haciendo esa resistencia y esos problemas, primero entre nosotros, ¿verdad? Como matrimonio. Se van dando. Uno de repente pues no se explica el por qué, porque hay pecados ahí que viene arrastrando uno y pues en ese proceso de purificación, ¿verdad? Ustedes experimentaban pues yo digo, porque tú sirviendo en la parroquia, Sí. y ahí queriendo entrar ya, Adrián, había esa resistencia, había esa lucha espiritual, ¿verdad? Se daban esos problemas en ustedes como matrimonio. Sí, de hecho el padre me decía, pues yo platiqué con él, le dije, padre, es que yo no entiendo, o sea, ya estamos en un proceso en el que usted me invita a ser ministro, ¿verdad? Pero yo le decía, hay muchos problemas, porque empezó una lucha, pero súper fuerte, y él me decía, es que yo los veía a ustedes, ¿verdad? Que venían, se confesaban, o sea, vida de gracia. Yo dije, pues esto va a ser un beneficio. Jamás pensé que fuera a ser algo que les causara. Me dijo, pero el problema es que él no ha querido, o sea, torcer el brazo, ¿verdad? O sea, decir, sí entro, ¿no? Fue cuando ya él quiso ser lector y todo. Y el padre dijo, entren a vivir en Cristo. O sea, me dijo, te vas a dar cuenta. Dijo, vivir en Cristo no te va a solucionar el problema, pero te vas a dar cuenta que hay matrimonios que están igual que tú, o sea, que tienen los mismos problemas. Las y luchas. que tienen, sí, Y que van caminando hacia donde mismo. y ¿verdad? que se acordarán ustedes, ¿verdad? O sea, porque ustedes son testigos. Por eso me encanta, qué bueno que se dio, gracias a Dios, este momento, porque creo que faltaba ese de que crecimos juntos. O sea, ustedes se acordarán, y les cuento, ¿verdad? A las señoras que invito, les digo, es que si vieras, o sea, yo llegaba y le decía, hermanas, es que esto, o sea, yo llegaba y lloraba y era mi desfogue espiritual con ellos. Y yo me sentí siempre arropada porque me decían, me daban buenos consejos o me decían, hermana, no te preocupes, o sea, y oramos contigo, y oramos por ustedes. Y recuerdo mucho cuando iba a ser, lloramos por Adrián. Me acuerdo mucho las palabras de Juan Alanís, hermano, de verdad que el Señor como... Santo hermano Juan Alanís, que les tocó ir cuando íbamos a ir al Jordán, y que llegué yo y les dije, no, es que Adrián no quiere ir y que no sé qué. Y me acuerdo mucho que Juan me dijo, o sea, vivir en Cristo no es una tabla de salvación. Si estás buscando eso, no, hermana, vivir en Cristo es un estilo de vida. Yo en ese momento ya lo entendía, pero aún no lo estábamos, no habíamos tenido la oportunidad de vivirlo. Entonces yo dije, no es cierto. O sea, vivir en Cristo no es una tabla de salvación, no es que digas, ay, o sea, chalupa y buenas, ¿no? Y se me arreglan mis problemas. No, porque requiere de la disposición del corazón, porque hasta que Adrián abrió su corazón, fue cuando él empezó a notar esa conversión, y yo también, porque mi crecimiento era muy egoísta, o sea, yo decía, ay, no, es que yo quiero que estemos bien, y yo quiero que él cambie esto, y yo quiero, pero empecé a descubrir que tenía que cambiar. Y realmente también. Digo, hay una barrera invisible, porque en esa búsqueda de caminar en la misma dirección, no sé si sea correcto lo que yo diga, pero como que ahogamos pues al esposo, ¿verdad? O a la esposa, porque ya sea el que va jalando más, pues como que es hasta a la fuerza que uno los quiere ir jalando, y la verdad es que a la fuerza no es nada, ¿verdad? Todos son procesos, todos son llamados del Señor,
y que cada uno tiene su momento especial. O sea, el Señor siempre está, el Señor siempre te habla, siempre te busca, pero de repente es el afán de uno, como que de jalar, como bien dices ahorita, pues yo quería que creciera, yo quería que esto, yo. O sea, no es el compartir realmente la vida en abundancia, sino es que yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas esto otro. Y no, realmente es ir acompañando en un proceso, que de repente eso uno no lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo puedes acompañar en un proceso de conversión? Pues con amabilidad, con paciencia, con caridad. Y muchas veces uno se pierde en esa... lo digo por nosotros, ¿verdad? Porque también de repente uno se extravía y uno quiere que las cosas se hagan como uno dice y no como es el Señor, ¿verdad? Y yo creo que esa era una de las mayores luchas, ¿verdad? Yo le decía, al final de cuentas el Señor nos da a cada uno nuestros dones y como decías, a cada uno le da su tiempo. Claro, no nos debemos de esperar tanto, claro, ¿verdad? Pero al final de cuentas fui entendiendo, ¿verdad? Y fui entendiendo que al final de cuentas como cabeza de familia, si yo no guiaba a mi familia, pues no íbamos a obtener buenos resultados, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Aparte, con Jerome, que desde que chiquitito, ¿verdad? Pues igual creció en Santa Cruz. Fue algo bien, bien hermoso el embarazo de los dos, porque pues era ministro. Pero en especial el de Jerome fue un embarazo muy especial, porque en ese tiempo yo me tocaba ir a la misa de los viernes y hacíamos el cambio de la hostia que se adora, se hace el cambio en el sagrario y todo. Entonces era un momento bastante espiritual, bastante fuerte. Yo tenía como unos 6 meses de embarazo, yo creo. De hecho, desde que yo supe que estaba embarazada, Jerón, fui y le dije al Señor, ¿verdad? O sea, Señor, yo te lo entrego y te lo consagro, lo que tú quieras hacer de él. Porque digamos que mi embarazo fue después de una misa de la Encarnación. O sea, fue fruto de la misa de la Encarnación que hace el Padre para las embarazadas el 24 de marzo o 25 de marzo. Y entonces, oigan, cuando yo me tocaba tocar al Señor, o sea, tener en mis manos la custodia que cambiábamos, era un movimiento en el vientre, o sea, una cosa bien fuerte. Y así, durante todo el embarazo. Nace Jerome y empieza a dar como desde muy chiquito, pues esa sensibilidad espiritual. Entonces, a los 5 años, que de repente teníamos nuestras pequeñas peleas caseras, no, pero nuestras discusiones o diferencias, ¿verdad? Oigan, nos sentaba los dos y dice, a ver, papá, tú me vas a escuchar. Y a ver, papá, tú sabes que Dios te dio esta esposa, ¿verdad? Para que tú la ames como Cristo amó a la iglesia. Siempre con esa... con esa claridad, ¿verdad? Ajá, con esa claridad. desde al final de pequeños. cuentas, que algo que me quedó muy grabado que nos dijo el Padre Ernesto es, cuando abres tu corazón y está dispuesto, el Señor se regocija en ti. Y puedes disfrutar de todos esos dones y esos carismas que Él te da, ¿verdad? Por eso, pues Él tan fácilmente era para Él explicarnos, ¿verdad? El cómo tu papá te la dio para amarla, para cuidarla, para respetarla, ¿verdad? Y tu mamá, obedécelo, lo que Él te está diciendo. Órale. Pero nos quedamos... bien chiquito. Muy chiquito y pues bueno, o sea... Y nos dejaba eso también... el Señor sin palabras, porque decíamos, o sea, Señor, nos estás hablando aquí, o sea, y no era más. realmente, no era algo que ustedes desconocieran, pero la forma y el instrumento que el Señor utilizaba en ese momento... Correcto. Era el ideal, ¿verdad? Y llegaba a tu corazón porque siendo él tan pequeño, su hijo, y de repente que entiende, digo, a veces uno con vergüenza lo puede explicar porque dices, ¿cómo es posible que él tan pequeño? Sí. O bueno, lo entiendes por la pureza de su corazón y uno tan grande con tantos pecados arrastrando, ¿verdad? De repente se te cierra la mente y no alcanzas a comprender las palabras del Señor, sí, pero toca de manera muy certera, ¿verdad? Cuando es de esa manera, cuando es con esa claridad y esa pureza de espíritu. Para nuestros hermanos de comunidad que nos ven, así explicándoles un poquito, Jerón es desde muy chiquito, desde muy pequeño, asegura que va a ser papa. Sí. ¿Verdad? Sí. Primero va a ser sacerdote,
Bueno, es el deseo que el Señor ha puesto el en su deseo corazón, que el Señor ¿verdad? ha puesto en su corazón y al Que final de sigue cuentas lo firme. único, pues lo que hemos Ya sea ido- que sea papa o Sí. que sea papá. Hemos- Le damos gloria a Dios. hemos querido Sí. acompañarlo y qué mejor acompañarlo también de una buena enseñanza Sí. que nosotros hemos tenido a través de la comunidad, ¿verdad? Y luego después de esa, cuéntanos un poquito también, pues cómo estar dentro de la comunidad, que el Señor tuvo es para bien invitarlos y cómo fue después el crecimiento como esposos, cómo fueron entendiendo pues esta vida de gracia diferente. Digo, porque nosotros sabemos la historia, porque pues la vivimos de manera presencial, pero realmente no es que alguien haya sido malo, o sea, digo, nosotros conocemos a Adrián muy bien y a Jenny, pero pues es que ninguno era malo, ¿verdad? Ninguno era... Estábamos por el camino equivocado. Sí, simplemente que pues también es esa lucha con nuestra historia, con nuestra formación y también a lo mejor el temor, ¿verdad? De ese paso a la vida cristiana, de ese compromiso, porque tiene uno ideas a veces equivocadas y bueno, pues también el corazón se cierra, ¿verdad? Entonces, Sí, cuéntenos. nosotros, como decía Luz, pues estuvimos en la célula con Jubi Meche. Éramos seis matrimonios. Una pareja se fue a Canadá, otra pareja se fue a Querétaro. Y fuimos quedando nada más 3 matrimonios. Uno a California. Uno California. Ah, cierto, California. Y al final de cuentas quedamos ya nada más 3 matrimonios y en ese momento Secretaría, que estaba coordinando Juan y Ana, pues decidieron que nosotros cambiáramos al cenáculo que pertenecemos ahorita, es un cenáculo madre con Frank y Lili, que son nuestros coordinadores, y nuestra célula fue creciendo y ahorita ya tiene 7 años esa célula. Ustedes coordinaron una célula Una que célula. ya es ahorita Ya, cenáculo. Cenáculo, Y que sigue exactamente. siendo coordinadores de esa misma. Sí, Es de ese correcto. mismo cenáculo, sí. Y perdón, Bueno. y estarán de acuerdo con nosotros, digo, nosotros también lo experimentamos esa parte cuando, Sí, mientras se estábamos parece. en la etapa formativa con Juve y Meche, Sí. pues sí, veíamos el material formativo y pues en lo personal voy a hablar en lo personal que no entendía, o sea, pues prácticamente a veces nomás iba a escuchar y bueno, pues a ver qué me caía y mientras estaban explicando, pues yo allá andaba pensando en otras cosas, ¿verdad? Eso mismo, como decías ahorita, fue retardando mucho nuestro proceso, malamente, ¿verdad? Pero bueno, como es el Señor tan bueno que llega el momento en el que decidimos coordinar una célula y es hasta entonces cuando te cae el 20, como Así decimos. Es hasta entonces cuando vas entendiendo lo que hicimos pasar a nuestros coordinadores, la profundidad. Ay, sí, pobrecita De Meche, Meche, bien ¿verdad? Que paciente. como mamá y a Juve Espiritual. también, pero nos tuvieron mucha paciencia, paciencia. y le damos Sí. gracias a Dios por la vida de ellos. Sí, Y gloria es a Dios hasta por entonces ellos. también cuando se da uno cuenta de lo importante que Éramos malos. el empeño, ¿verdad? El Todavía. empeño que Bueno. tiene que ponerle uno No se para crean. comprender, pues primero la palabra y ya una vez que tengas la luz de la palabra, bueno, pues ir enfrentando las demás cosas. Pero por eso es muy importante seguir el ciclo que nos marca el movimiento de, pues naturalmente cuando terminas tus 4 años formativos, pues naturalmente deberías de ir y A dar fruto. anotarte, ¿verdad? Sí, Si el así Señor es. así lo dispone también para que coordines una célula, para que vivas nuevamente, pues en carne propia, ¿verdad? Todo lo que uno tiene que vivir. Y Pensé que que nada compartas más- desde la Sí, experiencia. La experiencia, perdón. ¿verdad? Sí. Y yo pensé que nada más era yo el que había que- pasado de noche mi formación, pero bueno. Fuimos varios, hermanos, fuimos varios. Realmente nosotros creo que también una parte muy importante de cómo empiezas a conocer la obra del Señor es cuando te tocan experimentar, o sea, esos momentos de mucho gozo y esos momentos de mucha tribulación o dificultad, ¿no? Es como nosotros hemos conocido y ahí es donde nos hemos dado cuenta de eso que me decías, Luz, ¿verdad? La pregunta, o sea, de eso que hemos experimentado, de eso que hemos vivido, de eso que hemos aprendido, ha sido ahí, porque ahí es donde realmente viene esa
como caladita, ¿verdad? O sea, de dónde estás parado. Nuestros mejores momentos han sido en comunidad. Nuestros peores momentos han sido en comunidad. O sea, realmente nosotros no concebimos nuestra vida fuera de la comunidad, ¿no? Aún y que a veces, porque pues somos honestos, ¿no? A veces también somos humanos y pues a veces, tú sabes, las mujeres a veces también somos de mucha química, ¿no? Entonces a veces como que dices, ay, o sea, ya, ¿hasta qué? Y no oran y no hacen esto y lo otro. Pero vuelves y dices, es que no es mi trabajo. O sea, mi trabajo es ayudarte, Señor, pero es tu obra, o sea, no es mi obra. Lo que tú decidas y adelante y sigues, ¿no? Por amor a Dios y por amor a la comunidad. Entonces, somos realmente bendecidos porque el Señor nos sigue llamando a servirle a través de la comunidad. Nos ha llamado también a que podamos dar testimonio, ¿verdad? Pobre testimonio, que quisiéramos realmente poder tener un testimonio mucho mayor, pero realmente ha sido experimentar esa comunidad, o sea, esa calidez, eso, como decía Adrián, arropados por la comunidad, porque desde nuestros primeros inicios, ¿verdad? Arropados por la comunidad. Cuando estuve en el hospital, arropados por la comunidad, porque pues mis hermanas, o sea, todas de que, oye, ¿qué te ayudo? ¿Qué hago? Voy, me quedo contigo, cuido a tus hijos, los llevo a la escuela, o sea, atendiendo, y momentos que también de mucho gozo, ¿no? Y hay algo que Adrián pues comparte, ¿verdad? Que es algo que me gustaría que compartiera, esa experiencia que él tuvo cuando falleció su papá. ¿Cómo sintió él? O sea, porque creo que fue un momento en el que él también pudo palpar esa misericordia, porque realmente es un acto de misericordia que el Señor tuvo con él, y esa calidez de amor de parte de la comunidad como los hermanos. Hace 3 años falleció mi papá, el 3 de noviembre del 2017, y una de las cosas que me di cuenta es cómo la comunidad te arropa en los momentos en los que tú crees sentirte solo y triste, ¿verdad? Aún sabiendo que Dios está contigo, ¿verdad? El día que falleció mi papá, muchos hermanos sin conocernos estuvieron allí conmigo, orando por mi papá, orando por nosotros, orando por toda la familia, ¿verdad? Y yo creo que ahí es cuando te das cuenta cómo la comunidad viene siendo una parte importante en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo me sentí demasiado arropado por cada uno de ellos, gente, como les decía, a veces sin conocer, ¿verdad? Pero al final de cuentas, platicando con el padre Ernesto, cuando íbamos a depositar las cenizas de mi papá, me dijo, ¿cómo puede haber tristeza o cómo puede haber tranquilidad? ¿Cómo puede haber tranquilidad en una familia que vive en la vida de Cristo, ¿verdad? Yo me sentía muy tranquilo y yo creo que ahí es donde me di cuenta que el Señor te va preparando para esos tipos de situaciones, ¿verdad? Uh-huh. Porque al final de cuentas yo, pues claro, se duele, ¿verdad? Duele la partida, pero al final de cuentas yo me sentía alegre porque sabía hacia dónde iba y me sentía contento, ¿sí? De saber que Dios estaba aún conmigo, ¿verdad? Y yo creo que esa parte es lo que te ayuda a estar en vivir en Cristo, y nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Como matrimonio. Sí, la verdad es de que todo, o sea, absolutamente todo, las decisiones, la vida, las amistades, lo que ves, hasta lo que compras, ¿verdad? O sea, todo, si viene del Señor, te da alegría, te da paz, te da gozo, te da tranquilidad, ¿verdad? Y empiezas a experimentar los frutos del Espíritu Santo. Yo creo que el Señor nos va moviendo, hermanos. No tengan miedo de aventarse a servir en algún comité, o sea, de verdad, de nada. Es maravilloso servirle al Señor, porque el Señor se encarga de moverte hacia donde quiere que le sirvas y explotar esos dones y talentos que tienes. Y talentos que de repente a veces uno no sabe reconocer, no. ¿Verdad? Hasta que sí. Alguien más te dice, por ejemplo, ahorita tocabas este punto, usted les tocó servir en el consejo anterior, sí. Coordinando el comité de eventos, sí. Y pues a veces tienes cierto temor de servir porque es más fácil reconocer las incapacidades que uno tiene que reconocer el talento, ¿verdad? Sí. Porque pudiera uno pensar que pues uno no tiene ciertas gracias o dones, pero pues el Señor se encarga de dotarte de aquello que necesitas para el servicio al que te está llamando. Entonces cuéntenos esa parte, cómo fue el llamado a servir, cómo fue esa experiencia en el servicio.
Porque te encuentras, digo, no nomás lo padre de que, Claro. que es bien padre servir al Señor. Pues sí es bien padre servir al Señor, pero implica renuncia, implica cansancio, implica poner muchas cosas, a veces hasta ciertas diferencias entre los hermanos, ¿verdad? Porque no nos ponemos de acuerdo. Indignamente fuimos llamados para servir en el consejo anterior y durante el camino no dimos la decisión al principio, cuando fuimos con Pavel y Wendy, y en el regreso veníamos cuestionándonos, ¿verdad? Como dices, pues va a implicar tiempo, va a implicar sacrificios, va a empezar a hablarlo, porque queríamos hablarlo con Jerome y con Jennifer, pues que nos habían invitado y qué les parecía, ¿verdad? También a ellos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, llegando a casa, platicamos con Jerome y con Jennifer y me dijo Jerome, papá, si Dios te está invitando a que le sirvas, díganle que sí. Ahí fue nuestra respuesta. Y como dices, encuentras muchas vicisitudes porque al final de cuentas el servicio cuesta. Pero al final de cuentas lo más agradable que nosotros encontramos es ver la sonrisa de las familias juntas, la unidad, como dices, el lidiar a veces con diferentes ideas. Muchos, la verdad, tuvimos un gran apoyo de 10 matrimonios, un gran equipo, que al final de cuentas como cada uno fue desarrollando sus talentos, pero sí encontrábamos sacrificios. A veces Jerome nos decía, papá, pues yo quiero también irme a mi grupo de Caná, ¿verdad? A mi grupo de donde yo me formo, ¿verdad? Mijito, pero tenemos asamblea y somos familia y también acabamos de servir. Al final de cuentas, él reconocía que estando en su grupo o estando acá en Vivir en Cristo, pues le iba a alabar al Señor, ¿verdad? Y detrás de cada evento había una planeación, o sea, siempre quisimos precisamente, pues para el Señor siempre hay que dar lo mejor, ¿no? No es a medias, o sea, una semana antes era preparar todo, Navidad especialmente, precisamente ayer me decía Jennifer, mamá... Y entre comillas una semana antes, ¿verdad? Sí, porque, sí, más tiempo, porque diciembre, en especial diciembre, desde la peregrinación hasta la posada, la casa estaba... O sea, de por sí chiquita. Que por cierto, este año todo cambia. Oye, sí, porque pues era preparar todo lo de la peregrinación y luego teníamos todo lo de la posada y luego teníamos todo ahí. O sea, no había lugar en la casa porque estaba lleno pues de lo que preparábamos, pero los niños en especial. Por eso quisimos que no solamente fuera el matrimonio, sino que toda la familia participara, porque era preparar que los bolos y que preparar esto y que los platicaba Pedro, ¿verdad? Los sets de lo que hacíamos. O sea, era mucho trabajo, pero muy disfrutable. Planear primero la actividad, luego las compras, luego la organización de cada momento, sí. Entonces sí implica mucho trabajo. Sí, pero muy padre. Aparte del trabajo, pues era el tiempo, ¿verdad? Y el tiempo que le dedicas. Tiempo. A veces pudiéramos renegar, ¿verdad? En alguna vuelta, acabo de ir a la papelería o acabo de ir aquí a tal parte. Pues allí ya es donde se nos quitaba todo aquel enojo, todo aquel fastidio, cansancio, ¿verdad? Muy padre. Bueno, pues... Ese cansancio del que decíamos cuando sirves al Señor, que a pesar de tanta actividad que realizas, ¿verdad? Porque te toca llevar cajas, en este comité de... Eventos que no propiamente, digo, no tiene tantos eventos al año, pero los que tiene... son pesaditos, ¿verdad? Sí. Y el servicio al Señor, pues, no nada más está en, pues, allá donde la gente te ve, sino que también nos toca realizar, pues, cargar cajas, cargar botes de agua, cargar todo el material, pero al final de cuentas, te da una satisfacción muy grande. No importa el cansancio, no importa el agotamiento físico, porque tienes esa conciencia plena de que le sirves al Señor. ¿Cómo fue esa experiencia de servicio en ustedes, la que les tocó vivir junto con su familia? Fíjate que es un misterio de verdad del Señor, porque a mí algo que me preocupaba mucho, o sea, es que pues siempre he sido así como muy aprensiva, o era muy aprensiva, ¿verdad? Pero me preocupaba mucho los niños, que yo decía, pues yo voy a estar acá, ¿verdad? O sea, sirviendo y luego pues ellos se van a ir a jugar y luego, pues ya están más grandes, ¿verdad? Pero... de verdad que fue algo tan hermoso porque ellos solitos se organizaban, ellos solitos veían que comían, ellos, o sea, y no me interrumpían de que mamá quiero esto, mamá, o sea, o si me decían algo yo les decía, mijito, espérate, o sea, tú sabes que vamos a servir y muy bien entendían, ¿no?
Y todo el previo, o sea, y Jennifer, fíjate que la que me hizo ver fue Jennifer, porque me dijo, mami, ¿te has dado cuenta que no te has enfermado? Yo me enfermé estando dentro del servicio de eventos, que caí en el hospital, ¿verdad? Pero no fue por eso, sino que fue una situación ajena. Pero Jennifer me decía, mamá, no te enfermaste nada más, o sea, no te dio gripa, no te dolió la cabeza. Y en especial en los eventos, Vane, que formó parte del staff, que ahorita están en este nuevo staff, me decía ella, ¿no estás cansada? ¿Y no estás cansada? Y yo, no, o sea, era tanto el gozo y el andar, y realmente eran, como te digo, o sea, por ejemplo, para eran jornadas largas. Sí, o sea, para la posada, 2-3 días antes, porque pues Adrián con su trabajo, a la hora que llegaba, a la hora que podíamos ir a comprar las cosas. O sea, yo a veces empezábamos a las 10, 11 de la noche a preparar, ¿no? Nos daban 2, 3 de la mañana, un día antes, y luego pues ve temprano al lugar donde va a ser, y luego revise, y luego regrese, y luego una vez que no se te olvide nada. Una vez que ya habíamos llegado, se nos olvidaron las aguas. Ay, no. Y andábamos acá en San Jerónimo, y luego, regrésate, ¿no? Entonces realmente todo eso, pero pues el Señor te abastece, me decía Wendy al principio, ¿verdad? Porque yo le decía, oye, no, sister, es que pues nosotros no tenemos ni camioneta, o sea, para transportar todo. Pero me decía, ¿quieres camioneta? El Señor te va a dar una camioneta. Y sí, o sea, los hermanos, oye, yo tengo una camioneta, llévatela y tráela. Y no, o sea, de verdad que fue tan, para nosotros muy generoso el Señor en ese aspecto, y al final de cuentas, una de las mayores satisfacciones es ver la unidad de la comunidad. Fueron eventos muy grandes de 650, 700 personas, y sobre todo ver la alegría, cómo convivían. Nos dimos cuenta que también hubo hermanos que no alcanzaron con su célula o su cenáculo y se tuvieron que sentar en otro cenáculo que no conocían, y que al final de cuentas ya los veíamos que interactuaban en las asambleas. Era una oportunidad también de conocerse, ¿verdad? Una de las cosas que nos dijo el padre en una de las pláticas, dijo, ustedes tienen que enfocarse a la unidad del movimiento. Sí. Sus eventos tienen que ser que fomenten la unidad. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Liderados, a lo mejor nos tocó dar la cara, ¿verdad? Como coordinadores del comité, ¿verdad? Pero al final de cuentas teníamos un ejército atrás que nos ayudaban, y además los hermanos, al ver la necesidad de que se necesitaba más gente, cuando llegaban, en vez de participar, pues también se unían, ¿verdad? Y eso fue algo maravilloso para nosotros, el ver la alegría, la unidad, la convivencia entre hermanos que no se conocían. Y pues bueno, esos son regalos del Señor que nos da, ¿verdad? Sí, la verdad nosotros tenemos recuerdos muy bonitos de cuando nos tocó estar en esta etapa formativa de los eventos que se hacían en el Manzano, ¿se acuerdan? Las lluvias, eventos muy grandes, eventos que eran precisamente para fomentar la unidad tanto familiar como de la comunidad, y pues que uno no era consciente en ese entonces de lo que implicaba organizar un evento de esta naturaleza. Después se cambiaron por situaciones de necesidad, pero cuando vas creciendo dentro del movimiento, pues te vas haciendo más consciente de lo que implica, ¿verdad? Y que también la respuesta de la gente al evento también es una satisfacción muy grande para el que organiza, porque ahí está reflejado pues todo tu esfuerzo, ¿verdad? Está reflejado, dices, bueno, valió la pena, porque la gente respondió al llamado, que era un evento para ellos, era un evento para que se divirtieran, para que pasaran un rato en familia, y ver que responden de una manera pronta y generosa, pues también eso llena tu corazón, ¿verdad? Y te da ese era nuestro pago, sí, la claro, verdad, ese era nuestro pago, claro. Y me decían, oye, ¿nosotros cuándo vamos a participar o a disfrutar? Ahí está tu participación. Ahí está tu participación. Sí. Después te va a llegar tu tiempo en la que vas a estar del otro lado, en lo que vas a gozar también de la misma manera como tú les estás sirviendo, ¿verdad? Y es que también nos vamos enfrentando a diferentes necesidades de parte de la comunidad, porque en primera, pues yo me acuerdo mucho de esos eventos del Manzano, pero también recuerdo que a lo mejor éramos 300 o 400, y luego de repente nos dicen, oye, es que son 600, son 650, 700. Ay, o sea, yo decía, ¿cómo vamos a hacer para que 700 personas participen?
se ponía, era algo que realmente quisimos hacer desde que empezamos, de darles la oportunidad a esos 10 matrimonios. O sea, nosotros dijimos, solos no vamos a poder, porque por más que queramos abarcar y hacer, no se puede. Se requiere un equipo. Sí, un equipo, ¿no? Entonces fuimos pensando en los hermanos y luego pues unos nos decían, oye, es que yo nunca participé en nada de la comunidad y ahorita veo que hay esto y que hay el otro y qué padre. La energía que se necesitaba de ellos, los niños participando, sus hijos también, o sea, hicimos de verdad otro cenáculo, porque era, o sea, padrísimo reunirnos en las juntas, muy unidos, y yo creo que cada comité tiene su base, porque lo hacemos basados en la lineamiento, pero cada comité tiene que tener ese momento de poner su talento, su chispa, su huella, su estilo, ¿verdad? Porque pues viene de Dios, o sea, viene de parte del Señor y viene para cubrir la necesidad que en ese momento tiene la comunidad, o sea, y que el Señor nos permitió como matrimonio y como equipo con nuestros hermanos poder lograr el objetivo que el Señor tenía en ese momento para los eventos. Y digo, la verdad es que, por ejemplo, en el día de campo era el último que nos tocó poder, por la pandemia, que ya no se pudo hacer este año. Primero Dios se va a hacer el otro año. Si Dios quiere. Esta experiencia del Master Grill BC, o sea, estuvo padrísima porque, oye, te das cuenta que los hombres don culinario, ¿verdad? Qué cosas tan extraordinarias hicieron cuando nosotros pensábamos, no, hombre, pues la carnita a todos, ¿no? O sea, que se lucieron. Y hubo hermanos que ensayaron 2, 3 semanas antes también. Se juntaron. Nos hubieran invitado, ¿verdad? Sí, nos hubieran invitado, ¿verdad? Como jurado. A la cata. Pero al final de cuentas también nos decían, fíjense, hermanos, que este evento también nos ayudó a nosotros también a integrarnos más, a unirnos. Y pues bueno, como les decía, ese es el pago que te da el Señor, ¿verdad? No es el aplauso, es el no ver. La cata. No la Bueno, también. Pero al final de cuentas ese es el regalo que te da el Señor. Sí, claro. Muy importante esa parte del servicio a la que siempre invitamos a los hermanos de la comunidad para que se unan, como decías ahorita, Jenny. Pero Adrián, como cabeza de familia, como responsable de esta parte de proveer en el hogar, responsable del hermano. y de guiar aquí a mi hermana. ¿Cómo te has sentido tú en esa parte dentro de la comunidad? Con todas las complicaciones que tiene que enfrentar uno, ¿verdad? De repente, pues cuestiones de salud, pérdida del trabajo, dentro de la comunidad, ¿tú cómo te has me he sentido muy contento y muy, les decía, la palabra que yo uso es ser arropado, ¿verdad? Por la comunidad. Pero al final de cuentas, como es un estilo de vida en el que practicamos aquí en la comunidad, con los hermanos vamos caminando juntos hacia un mismo objetivo. Cada quien con su forma de ser, su estilo y todo, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero son las mismas pláticas, es el mismo vocabulario, no como el compadre Filemón, ¿verdad? Pero al final de cuentas siempre buscando la santidad, ¿verdad? Y como cabeza de familia, el abrirte hacia esa experiencia de Dios, el guiar a tu rebaño que te ha dado el Señor, que es primeramente tu familia, ¿verdad? Te vuelves un canal de gracia y las gracias son para tus hijos. A nosotros el Señor nos va a ir encaminando, ¿verdad? Pero al final de cuentas todo eso que nosotros estemos dispuestos de corazón, esas gracias van a ser derramadas para nuestra familia, para nuestros hijos, ¿verdad? Y definitivamente creo yo que es un área bien importante lo que acabas de comentar, compadre, porque, bueno, Chava y Luz son nuestros compadres también. Son padrinos de Jerome de Primera Comunión. Esta parte que... Junto con Reyes también. Junto con Reyes y Luisa, sí. Esta parte que preguntas, ¿verdad? Desde mi punto de vista, digamos, como la que recibe, ¿verdad? Porque es a través de él. Pero realmente los hermanos son tan importantes, ¿verdad? Como hombres, que tengan esa comunicación, que te sientas, como dice Adriana, arropado, que cuando te sientes preocupado, sientas a alguien, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando entré al hospital, que inmediatamente los hermanos, ¿verdad? Con Adrián, oye, ¿cómo te apoyo? Oye, ¿cómo andan? Oye, pues no te preocupes, ¿verdad? Si ocupas algo para el hospital, lo que sea. O sea, siempre se ayuda, ese apoyo. Pronta y oportuna. Todo. Y que dices, oye, entre hombres, ¿verdad? Que se sientan con esa confianza de decir, oye,
pues sí, me siento respaldado, sé que no estoy solo, porque siempre, como dices, compadre, en esas situaciones cuando te tocan, o sea, esas movidas de tapete, ¿no? Donde te sientes parado y de repente te lo quitan, donde ¿verdad? estás O donde vulnerable. estás parado y que el Señor te muestre su mano generosa, ese hombro, ¿no? Cuando falleció mi suegro, en paz descanse, tener ese hombro como hermanos, ¿verdad? Yo recuerdo mucho que Pedro la verdad es que pues parte de nuestro cenáculo, pero es nuestro hermano y que queremos tanto, nuestra roca, porque espiritualmente él es muy fuerte también. Entonces, cuando falleció mi suegro en ese momento, oye Pedro, y Pedro, voy, o sea, y me acuerdo cuando llegó y abrazó a Adrián y los dos empezaron a llorar. Esos momentos, dices, pues son momentos que te regala el Señor, porque pienso en el Señor, no en Juan. Yo creo que el Señor y Juan se abrazaban y lloraban, ¿verdad? Pero existe esa, que no es malo, o sea, que creo que es algo que desarrolla el Señor a través de la comunidad. Esa sensibilidad también. y que te permite sacar Claro. ese dolor, ¿verdad? Y Pues esas a través cosas, del lo que hermano, pasa. en el Sí. abrazo del hermano y o sea, aparte de sacar el dolor, aparte de expresar, pues con lágrimas lo que está sintiendo tu corazón, pero también sentir esa fortaleza del hermano que te abraza. Entonces, digo, solamente el que vive ese momento, Es claro. ¿verdad? Lo Puede experimentas. entender esta gracia Porque tan uno grande como del Señor. mujer, pues es más, como más facilidad, ¿verdad? Naturalmente. Naturalmente. Naturalmente, batallo. y uno como hombre, Sí, de repente cuesta se más. cierra. Sí. Y hay esa Coraza. coraza que no logramos romper y nos reprimimos y no somos para, pues a veces llorar, porque de repente en una cultura machista, no hombre, ¿cómo que un hombre va a estar llorando? Sí. No, pero pues te abres de corazón, Claro. ¿verdad? Y es entonces cuando te humillas también de esa manera, Sí. cuando le permites actuar al Señor. Y es un acto, es una gracia de parte del Señor que uno como hombre, pues, sepa reconocer, oye, sabes que estoy batallando ahorita económicamente, no tengo trabajo, tengo este problema de salud, y humanamente sentirse necesitado. Entonces le vas permitiendo al Señor que actúe a través de los hermanos, ¿sí? Sí. Y uno se convierte en ese instrumento del Señor, ¿verdad? Y qué bendición tan grande pues ser partícipe en esa obra del Señor. Eso es lo maravilloso. Algo que mi papá siempre me dice, ¿verdad? Mijita, es que ¿cómo pagas? Me acuerdo lo del hospital y lo cito mucho porque realmente fue esa, que me acuerdo que mis papás me decían, es que yo quiero ir a verte, mi mamá. Y yo le decía, mamá, no te preocupes, estoy bien, están mis hermanos, tú no te preocupes, ¿verdad? Claro que no estaba bien, Hermanos pero... en Cristo, y mis ¿verdad? hermanos, o sea, yo siempre he dicho, mis hermanos, ¿verdad? Hasta me dicen, me acuerdo mucho en el funeral que vino mi hermano de sangre, ¿verdad? De mi suegro, y le decía yo, mira, te presento un hermano, y te presento un hermano, y luego me dijo, oye, espérate, pues, ¿y cuántos hermanos tienes, verdad? Le digo, es que son mis hermanos, yo aquí no tengo familia de sangre, pero no la necesito, digo, no que no la necesite, sí la necesito, ¿verdad? Pero realmente el Señor me ha cumplido esa promesa, o sea, el 100 por 1 en hermanos. Y yo le decía a mi papá, papá, fíjate, o sea, mis hermanas, pues fueron por los niños, ¿verdad? O sea, los llevaron. Se vino al hospital Luisa, se vino un día Mari, y les tocaron noches de verdad, pero Mirna. pesadísimas, o sea, Mirna, o sea, fueron a verme, ¿no? Y estaban conmigo en el hospital para que Adrián pudiera ir al trabajo, para que Adrián pudiera descansar, ir y llevar a los niños. Y mi papá me decía, ¿cómo pagas eso, mijita? ¿Y quién te lo da? Porque a veces ni siquiera la misma familia de sangre o ni siquiera los mismos amigos que se dicen amigos te lo dan. Bueno, y que en este caso por Y la que- distancia, ¿verdad? Sí, Tu por la familia. distancia, Porque claro, digo, por la claro que distancia. si Sí, sí, hubieran sí. estado cerca, pues ni lo dudamos que estarían también contigo. Pero bueno, el Señor te ha Sí. abrigado con hermanos de la comunidad Sí. que han podido suplir esa carencia física, Carencia. ¿verdad? Sí, En ese sí, momento. Sí, sí. Y un gesto muy grande que reconozco mucho era que yo sentía la necesidad de mi mamá. O sea, yo decía, mi mamá, o sea, ¿cómo te sientes mal y dices, ay, mi mamá, ¿no? La primera Sí. que pienso en la mamá. Y en ese momento, ese día, que fue el día que me ingresaron al hospital, llega Pedro y ellos tienen una virgen que es peregrina, llega y me dice, mira quién te traje. Y llega mi mamá. O sea, y yo le decía, mami, no te preocupes, mami. O sea, yo sé que tú quieres estar aquí conmigo, pero el Señor me mandó a su mamá. Entonces tú no te preocupes porque tú estás aquí también. Y es eso, o sea, que el Señor cumple su palabra. O sea, todo aquel va que deja casas, hermanos, todo lo que dejes, yo te lo voy a dar.
¿qué te preocupa? O sea, ¿qué es lo que te preocupa? Yo me ocupo. Tú ocúpate de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo. Y definitivamente, lo he dicho mucho, y se los digo a los niños, yo pasaría por toditito lo mismo, dejar mi casa, dejar mi familia, mis amigos, todo, con tal de estar donde estoy ahora, donde estamos ahora como familia, donde pues el futuro lo conoce el Señor, pero conocemos el camino. Claro. Y es a través de vivir en Cristo. Pues amén por tus palabras, le damos gloria a Dios por esta plática tan hermosa que nos ha concedido. Tendríamos material para seguir platicando. Ahora sí. ¿verdad? Podríamos Pero- seguir tres platicando. o más hacer otra parte episodios. 2. Claro que sí. Sí, lo vamos a hacer Voten, seguramente. hermanos, voten. Nada más que el Dejen sus productor aquí comentarios. nos dice que córtale para que la transmisión pueda Sí. ser desarrollada Gracias. como debe ser. Le damos gracias al Señor, hermanos, los queremos mucho, siempre Nosotros también, están gracias. en nuestras oraciones y nos encomendamos también a la de ustedes. Le pedimos que sí. al Señor que los siga bendiciendo abundantemente, que siga guiando los pasos de nuestros hijos, ¿verdad? Y como bien decías ahorita, pues nosotros somos ese canal. Lo importante es estar unidos al Señor, estarnos alimentando siempre de su palabra, de su amor, de su gracia, para hacer ese conducto. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias por estar aquí. Nos despedimos. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Quiere. Bye.